Bien, yo decía la semana pasada que hay palabras recurrentes para medir la temperatura social del país. Una era incertidumbre y ahora quiero agregarle la otra, que es escepticismo. Las medidas del gobierno diría que no terminan de cerrar el círculo de confianza que requiere una sociedad absolutamente atosigada. En principio, por el desastre que dejó Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, con parámetros que realmente son difícilmente se pueden superar. Párrafo aparte, naturalmente, para el documento de Cristina Fernández de Kirchner con argumentos económicos insostenibles y con propuestas que jamás osaron discutir en 16 años de gobierno. Yo creo que hay un nivel de caradurez y sinvergüenzada de la Ágata Galifi nacional que es realmente preocupante. Fundieron un país, relegaron el contexto social, ampliaron el camino de la corrupción y dejaron la tierra arrasada de pobres, todo falseando estadísticas del INDEC trucho. Pobres que, naturalmente, se incrementan ahora, lo hablábamos con Martín, lo hablábamos con Alfredo, se incrementan con el gobierno de Milei. Pero a este le corresponde de alguna manera lo que dejó la herencia, tarifas, combustible, dólar, cepo, salud, educación, precios, la bendita inflación que provocaría no solo la devaluación con el dólar o del dólar y también ajuste de la inequidad de todo el atraso que provocaban servicios y los precios. Milei cuenta con algo a favor, creo que lo hablábamos con Alfredo, advirtió que todo esto iba a suceder, iba a pasar en su discurso o en su gestión, incluyendo el impacto de los precios o de que el ajuste de todas estas variables pegaría también en la pobreza y la indigencia. Era sabido, como decía Alfredo, y muy atinadamente, que lograr superávit iba de la mano de la licuación por inflación y pasar de alguna manera los pagos del Estado, incluyendo jubilaciones, como decía Alfredo, obras públicas, subsidios, salarios públicos, los giros a las provincias de lo que hablaba Miguel Siciliano, los fondos educativos y todo lo que fuera necesario para tal fin. Pero el logro no es el resultado final de, diría yo, un plan. Es un parche. Es un parche que, bien utilizado, le sirve al gobierno para mostrar algún logro en 60 y pico de días. Pero no pega este parche para los precios, como decía recién. La obscenidad de aumentos ha provocado una recesión madre y la licuación de los salarios, de salarios atrasados ya, en paritarias. Sumó para que todo esto significaran 3 millones y pico más de pobres que representan ese 57% al cual se refería concretamente Martín Maldonado. Pero en este contexto volvamos al comienzo. La incertidumbre y el escepticismo tienen de alguna manera a Javier Milei como protagonista. Conserva el apoyo, aunque ha perdido prácticamente, creo, ha caído 10 puntos de la mayoría que lo votó. Pero hay gente que desconfía. La gente desconfía de sus contradicciones que acá se hablaron y que son absolutamente evidentes. Desconfía de su inestabilidad emocional, el de los arranques intempestivos, de esto que hablaba concretamente Miguel Siciliano y que también hablaba Martín Maldonado y Alfredo Blanco, de los arranques intempestivos de su pelea con el mundo. Milei es un ser irritante,
pierde la cordura con la misma facilidad con que tuitea una puteada. Para alguien, para algunos, porque yo no he escuchado a Milei un tuit descalificador a Sergio Massa, a Alberto Fernández o a Cristina Fernández de Kirchner. Curiosamente, a ellos los obvia, no los menciona. Y en definitiva, creemos, o yo creo personalmente, que Milei es una persona poco confiable. Más que presidente, hoy Milei por momentos se transforma en un barra brava de la política, de la casta que critica pero que necesita para gobernar al país y al nido de ratas despectivo que incluye, como por ejemplo, a los gobernadores, que en algún momento deberá conciliar, como decía Siciliano. Es cierto que la gente quería un cambio, pero el cambio que llegó de la inmundicia kirchnerista necesitaba de transformaciones. Pero las transformaciones requieren de planes, de confiabilidad y fundamentalmente de seriedad, no de tipos alienados como Milei, con tipos con compostura, groseros, absolutamente groseros. De allí lo que decía de incertidumbre y escepticismo. ¿Sabe una cosa? La gente está cansada del pastorcito y del lobo disfrazado de oveja. Y el león, señora, señor, se está mordiendo su propia cola. Hasta la semana que viene.